de parar. Y hoy tenemos al pastor Rudy Gracia. Ajá, directamente de Miami, Florida. Así es. Correcto. Aquí es la ciudad que no duerme, New York, y allá es la ciudad calientísima. Así es. Es un Tampoco placer. se duerme mucho. No, tampoco. Ok. Es un placer para mí presentarles a Rudy, pero yo quiero que él mismito se presente ante ustedes, ante mi público de Ruta 66. Bueno, obviamente es un privilegio estar por estas partes y usar obviamente estos medios para llegar a ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Estamos aquí ministrando en el área y qué bueno poder compartir un poco con ustedes. Pastor Rudy, ¿es el mismo hace 20 años atrás? ¿Sigue siendo la misma persona o qué 3 cosas significativas han cambiado su vida en estos últimos 20 años? Bueno, obviamente nosotros somos un proceso divino, nunca permanecemos igual. El único que no cambia es Dios porque no tiene que cambiar, pero todo ser humano es un proceso en las manos de Dios y obviamente hemos cambiado. Yo diría que significativamente mi familia, la dinámica familiar ha cambiado bastante. Mis hijos están mayores, ¿verdad? Ya están entrando en una edad donde nuestra relación es completamente diferente a la relación que teníamos antes. Y eso creo que es una de las cosas más significativas. Puedo decir que he cambiado mis hábitos de comer, mis hábitos de dormir, mis hábitos de vivir, y creo que también algo significativo ha sido el crecimiento y la expansión de nuestro ministerio, que nos lleva a estar muchísimo más tiempo fuera de la casa, lo cual se añade al primer punto, que hay un cambio de dinámica con mi familia. ¿Qué hace el pastor Rudy para recibir una palabra de Dios para ministrar al pueblo? ¿En qué momento Dios suele fluir en usted, darle una palabra revelativa? Bueno, fíjate que eso es algo un poco extraño, en el sentido de que conmigo pasa muy diferente a como pasa con otros predicadores. Yo, por alguna razón, muchos años atrás, estoy hablando de muchísimos años atrás, el Señor me dijo que Él quería darme un maná fresco para que yo le diera al pueblo. Y siempre mis mensajes son recibidos 2 horas antes de llegar a la iglesia. Y yo tomo un momento, los escribo, busco a ciertas escrituras, pero es muy raro que el Señor me hable de lo que yo voy a estar compartiendo días anteriores. Solo horas anteriores el Señor me da el mensaje y ahí lo llevo. ¿Y cuál sería el mensaje en estos 5 años pasados o en esta temporada de tu vida? ¿Cuál ha sido el mensaje que tú puedes decir, este fue el tema, este fue el título porque me impactó a mí primero? Hay un mensaje que fue muy impactante para mí y para las personas que lo escucharon y se hizo muy popular. Pues el título es un poco extraño, se llama Hazlo otra vez, diablo, hazlo otra vez. Oh, wow. Y se refiere a que lo que el enemigo intenta hacer para mal, el Señor lo voltea para bien. Y al final de todo proceso de las cosas que el enemigo trata de hacer en nuestra contra, nosotros terminamos diciendo, hazlo otra vez porque va a resultar siendo de bendición. Y creo que ese mensaje me marcó bastante, así como marcó a multitudes de personas. Fue un mensaje muy impactante, la verdad. Qué bien. ¿Cómo el pastor Rudy selecciona su círculo de amistad o su círculo de hermanos? ¿Cómo lo logra? Bueno, la realidad, es interesante que me preguntes eso. Creo que al principio de nuestro ministerio, como todo ministerio, nosotros buscábamos rodearnos de la gente más talentosa, de la gente con más unción, de la gente con más habilidad. Pero al pasar de los años, se transforma un poquito más y tú tratas de rodearte no de la gente más talentosa o capacitada, sino de la gente más fiel al Señor primeramente y luego a ti. Entonces, muchas veces no es el mejor predicador el que está a tu lado, muchas veces no es el mejor hombre de negocios el que está a tu lado, sino aquel que ha sabido ser fiel a Dios y al llamado que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuándo reconoce el pastor Rudy cuando hay que soltar a una persona? La verdad, honestamente,
yo he aprendido que hay que perder primero para ganar. Y muchas veces nosotros somos muy apegados a las cosas que Dios nos da, cuando a veces Dios nos presta ciertas cosas por un tiempo, y no es diferente con la gente. He tenido gente que han valido mucho en mi vida, líderes, amigos, hermanos, que en un momento dado, en un tiempo específico, tuvieron un gran valor para mí, pero hay que dejarlos ir. En el momento en que se demande, aún Abraham tuvo que pasar por el dolor de dejar ir a Ismael, su hijo, y a Agar, porque hay personas que vienen a tu vida por una estación. Y la verdad, no es difícil reconocer eso. Tan fácil como reconocer a aquellos que deben estar en tu vida en un momento. ¿Qué hace Rudy cuando coge una tacita de café y se sienta? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es saborear el café, ¿correcto? Y saber que esté bueno, no tan fuerte como el que le dimos aquí. ¿Qué hace Rudy cuando coge esa taza de café? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Que cada vez que coge ese momento de relajación, que dice, me senté, no tiene nadie alrededor, ¿qué es lo primero que Rudy hace? Bueno, déjame decirte honestamente que yo soy el tipo de persona que no se relaja con una taza de café. Para empezar. Exacto. Esa soy yo, gracias. Sí. Yo soy el tipo de persona que encuentra relajamiento en actividades un poquito más movidas. Por Mira, ejemplo, interesante. Hábleme de eso. sí, por ejemplo, yo Eso me gustó. por 25 ¡Qué años yo he bien! tenido un club de motocicletas. Oh. Y a mí lo que más me relaja, el equivalente a tu café, para mí es salir en mi motocicleta. La adrenalina de la... Exacto. Ok. Y es lo más relajante para mí. Wow. Y yo diría que cuando yo estoy en la motocicleta, lo que más me gusta es escuchar música. Mira qué bien. Me gusta precisamente, si puedo decir algo que sonaría como un cliché, no pensar y no enfocarme en nada, solamente en lo que voy viendo, porque nosotros tenemos que constantemente estar pensando para tomar decisiones objetivas. Lo mejor es llegar a una pausa y a un momento del día donde no hay que pensar en nada. Y ese para mí es el momento donde yo ando en la motocicleta, que viene a ser el equivalente a tu café. Bueno, mi café sí es que vale, y sí es bien bueno. Escúcheme una cosa, nos compartió un poquito de sus hijos. Quiero ir ahí al Rudy al pastor Rudy, disculpe, que tenía pues su esposa y la mamá de sus hijos, y estaba ahí en ese núcleo. ¿Qué pasa cuando ese núcleo se rompe? No necesariamente al impacto de la noticia, sino ¿qué pasa en los días siguientes y qué pudo pensar usted que iba a pasar con esos niños al faltarle su mamá? ¿Por qué? Porque esto ayudaría a muchos papás que están en su posición y que a veces dicen, no, pues que se lo lleve la tía o que se lo lleve a alguien. ¿Qué usted podría hablarnos de eso? Y si sigue pensando lo mismo de sus hijos mientras estaba mamá, si sigue pensando que van a hacer lo mismo aunque han estado con usted. Es importante que entendamos que las cosas que nos sorprenden a nosotros nos sorprenden a Dios. Que el Señor tiene un plan, y dentro de ese plan también están las cosas que son un poco dolorosas y las cosas que son bastante fuertes. Uno tiene que confiar en Dios, uno tiene que esperar en Él, uno tiene que entender que Él está detrás de toda restauración. El vacío que deja a una persona como la esposa es casi igual que como en un juego de ajedrez la reina cae, es algo que no puede sustituirse. Por lo tanto, el único que puede sanar y traer una dinámica saludable otra vez a esa familia es Dios. Es importante que entendamos que en nuestros Getsemaníes la gente nos abandona. Es importante que entendamos que lamentablemente, por alguna razón ilógica, en nuestros momentos más difíciles, nuestros hermanos a veces deciden juzgarnos en vez de respaldarnos. Y a veces nos encontramos totalmente solos, pero a veces la soledad nos enseña que realmente no estamos solos. Y yo creo que Dios permite que nosotros quedemos desprovistos de personas para que nosotros comencemos a confiar y a esperar en Él. La realidad es,
Nadie podrá escribir un libro de cómo levantarse otra vez de algo tan fuerte. Tiene que ser escrito por el Espíritu de Dios en tu situación específica y paso a paso, mientras tú confías que Dios no te ha abandonado y que Él continuará llevándote adelante. Qué bien, y para finalizar tengo 2 cositas para usted. ¿Qué pregunta usted quisiera que yo le hiciera? A ver, qué pregunta. Yo creo que pudieras preguntarme sobre el ministerio y lo que estamos haciendo y las cosas que Dios en su favor y en su misericordia nos ha llevado a compartir con nuestra generación. Ok, Creo pues que me toca sería- a mí ahora la parte. Sí. Pastor Rudy, cuéntenos de su ministerio, que lo tenía en plano, pero cuéntenos de su ministerio, cuéntenos cuánto ha avanzado su ministerio y háblenos de los proyectos que tiene el Pastor Rudy ahora y cómo se enfoca el futuro. Una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos tiempos, y para mí es algo realmente impactante, es el alcance que se está logrando a través de las redes sociales. Eso es verdad. Es algo bastante extraño para mí, pues nosotros, la Iglesia de Cristo, tendemos a villanizar cualquier cosa que sea nueva. Y yo vengo de una generación de poder y una generación de unción. Y cuando las redes sociales entran, todos mis personas, mis homólogos, comenzaron a atacar las redes sociales y nosotros sentimos en el corazón incursionar en ellas. Y hoy en día, literalmente, son millones de personas las que alrededor del mundo entero están siendo afectadas a través de nuestro ministerio. Estamos en todas las redes sociales, estamos en todos los medios de distribución masiva de la palabra y creo que es una herramienta que el Señor ha entregado a esta generación, siendo la generación postrera, para impactar de una manera mucho mayor esta generación. Entonces, creo que sería una de las cosas que me gustaría destacar en este tiempo. Tenemos cruzadas alrededor del mundo, tenemos una iglesia de multitudes, hemos visto cara a cara millones de personas a través de los años. Sin embargo, el impacto que las redes sociales están teniendo es algo que realmente nos demuestra que Dios está haciendo algo fresco, algo nuevo, y que esta generación será la generación más marcada por el Evangelio de Cristo gracias a esa herramienta que el Señor ha provisto. Amén. Y gracias por tratarnos con tanto respeto y tanto cariño en este tiempo. Dios les bendiga. Amén. Bye bye. Yo le quiero hacer al Pastor Rudy el ping-pong porque en nuestro programa de ruta no puede faltar el ping-pong. Yo digo una palabra y usted contesta bien rapidito. Ay. ¿Quiere un té de ginger o un té de chévere con eso? Déjame editarlo ahí, pues, que tú sabes, yo me enredo con la boca. Ese fibrofón se me va a tomar. Ok. Pastor Rudy, vamos a... Ustedes son los entrevistadores, gracias. Sí, vámonos a